En esta mañana quisiera invitarles a abrir sus Nuevos Testamentos en el capítulo 1 de la epístola de Pablo a los Romanos. Romanos capítulo 1, y vamos a centrar nuestra atención en esta mañana solamente en dos versículos, versículos 16 y 17. Vamos a leer versículos 16 y 17, sin olvidar que en el versículo 15 Pablo dice: y ahora, en cuanto a mí, estoy presto o listo o dispuesto para anunciaros el evangelio a vosotros que estáis en Roma. Eso es el versículo 15. Y el versículo 16 dice así: pues no me avergüenzo del evangelio, porque poder de Dios es para salvación de todo aquel que cree, el judío primeramente y luego el griego. Y luego en el versículo 17 dice así: porque la justicia de Dios en él se revela. En él significa en el evangelio, desde la fe y para la fe, conforme está escrito: el justo desde la fe vivirá. Padre nuestro, gracias por su palabra en esta mañana, estos versículos que constituyen el corazón de la carta de Pablo a los Romanos. El poder de Dios manifestado, mostrado, revelado en el evangelio, con el propósito de salvar a todo aquel que en él cree. Padre, le suplicamos que en su gracia y misericordia seamos hallados en esta mañana aquí y en todo el mundo como quienes creen en el evangelio para salvación en Cristo Jesús. Amén. Seguramente hay unas pequeñas diferencias con vuestra traducción, ¿verdad? He traducido directamente del texto original y voy a intentar hacer una explicación en esta mañana de lo que el Señor, a través del apóstol San Pablo, nos transmite, nos enseña, nos dice en estos versículos 16 y 17. Todo predicador, antes de predicar un pasaje de alguno de los libros de la Biblia o de algunas de las cartas de Pablo o algún libro del Nuevo Testamento, en primer lugar examinamos todo el libro y tratamos de tener claridad sobre la estructura literaria, de discurso de todo el libro. Y entonces eso nos permite explicar cada parte iluminada por la totalidad del libro. Y eso es lo que enriquece y clarifica la enseñanza de cada parte del libro, porque hay que reconocer y recordar que en todo el libro de Romanos Dios no se revela solamente en los versículos 16 y 17. Entonces todo el libro de Romanos es el contexto de estos versículos. Y particularmente el contexto de estos versículos es Romanos capítulo 1 hasta el capítulo 11 y el último versículo del capítulo 11. Es el contexto un poquito más global de estos versículos. Y el contexto más cercano a estos versículos lo conforman el capítulo 1, versículo 16 hasta el capítulo 4, versículo 25. Es una pieza de literatura hermosamente integrada por varios conceptos que transmiten el poder y la justicia salvadora de parte de Dios. Pero no voy a entrar en todos los detalles y las categorías literarias que Pablo usa en ese texto, pero eso basta para decirles que el capítulo 1, versículos 16 y 17, son el corazón del evangelio que Pablo anunció
a los hermanos en Roma y a través de ellos nos anuncia hoy a nosotros. Esta es la tesis central. Y la tesis central se podía resumir en una oración de pocas palabras. La tesis central o la declaración central, el pensamiento central, la enseñanza central que Pablo transmite aquí es la siguiente: que el Evangelio de Cristo, enseñado y predicado, revela la poderosa justicia salvadora de Dios. Eso sería el fin del sermón, ¿verdad? En estos versículos, Pablo nos enseña que en el Evangelio enseñado y predicado, Dios revela, hace apocalipsis, dice el texto original, que significa revela esa poderosa justicia salvadora de Dios. Eso nos hace pensar primeramente en Dios, ¿verdad? Antes que pensar en la salvación. Nos hace pensar que uno de los atributos de Dios es la justicia. ¿Cómo conocemos la justicia como parte del carácter mismo de Dios? En el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio que Pablo predica? Que todo aquel que pone su fe en Jesucristo será salvo. Es decir, la salvación ofrecida por Dios a través del único medio que es la fe en Jesucristo, esa salvación, ese acto redentor, salvador que Cristo ha logrado por nosotros en la cruz, ese acto nos muestra el carácter justo de Dios, la justicia de Dios. ¿Les queda claro, hermanos, lo que quiere decir 1:16 y 17? Eso es. Bueno, esto voy a explicarlo en un Pentateuco de 5 partes. En primer lugar, la primera parte del versículo 16 nos enseña que el Evangelio es la dinamita de Dios. Eso literalmente dice el texto griego. Y comienza esa parte diciendo, porque el Evangelio poder es de Dios. El texto en español, por elegancia de redacción, trastoca el orden de las palabras en griego. Y claro, la elegancia del idioma español permite jugar con las palabras. Uno puede cambiar el orden de las palabras y en castellano significa lo mismo. No así en el texto griego. En el texto griego, el orden de las palabras es más importante que en el español. ¿Por qué? Porque el orden de las palabras indica también el orden en que Dios quiere revelar un mensaje. Y en este caso, Dios quiere que primeramente pensemos en su poder antes de hablar de su justicia. El orden cuenta en el texto griego. Por eso leí primero, el Evangelio, poder es de Dios. Y el texto dice que es dunamis. De ahí viene la palabra dinamita, que también se puede traducir como enérgica fuerza. ¿Qué es lo que hace la dinamita, verdad? Cuando usted hace un forado en un macizo, así dicen los geólogos para referirse a un cerro, a una montaña, hace un forado en un macizo y coloca unos kilos de explosivo llamado dinamita y luego prende la mecha, usted se corre para que no le alcance y cuando explosiona dentro del macizo o montaña o formación geológica, ustedes, si están muy cerca, no solamente pueden sentir la explosión, pueden sentir que la tierra se tiembla bajo sus pies y que la montaña se abre y vuela en pedazos. Y usted observa, admirado, sino quizás asustado, porque ¿qué pasaría si usted estaba en la boca de ese forado? Volaría igual.
en cientos de pedazos por los aires, ¿verdad? Esa imagen de ese poder explosivo, inmenso, que hace temblar parte de la tierra, esa es la imagen que quiere Pablo que tengamos de quién es Dios al salvar un alma. Podemos y debemos pensar que al salvar una persona, un alma, Dios está expresando y haciéndonos ver ese inmenso poder que tiene. Porque al salvar un alma, Dios la libera, la liberta. La Biblia concibe que el ser humano, si no está anclado en Dios, está prisionero, está esclavizado por el poder del pecado. Y ningún otro poder que no sea dinámico, dinamita, que haga explosionar al esclavizador, lo puede liberar a alguien. Entonces es importante que estas palabras que usa el texto y que nosotros las usamos corrientemente, las pensemos en la imagen que transmite la revelación de Dios en su palabra. La salvación no es un acto solamente romántico, ¿no? Como lo cantamos a veces, sin pensar en el significado del poder de Dios. Eso es lo primero que nos enseña aquí, que el Evangelio constituye esa dinamita poderosísima de parte de Dios, con el propósito de librarnos de la esclavitud del pecado y meternos entre los hijos y familia de Dios. ¿Por qué tenemos que explosionar todo un cerro? ¿Qué se libera de ese cerro? Se liberan varias cosas. Se liberan piedras, rocas, etc. Pero el geólogo, el minero, el inversionista en minas no está pensando en esas rocas. Está pensando que al volar esa montaña por los aires, luego podemos entrar con maquinarias y podemos establecer procesos químicos para extraer ¿qué? El oro, el cobre, la plata, el zinc, el tungsteno u otros minerales de alto valor. Al hacer explosionar Dios con su dinamita, con su poder, las ataduras de la esclavitud en que estábamos metidos, ¿qué libera de ahí? Personas para Cristo. ¿Queda claro, hermanos, qué significa el poder de Dios para salvación? Ese es punto 1. Punto 2. El Evangelio es poder salvífico solamente para el que cree en Jesucristo. Y entonces Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. Noten que dice a ellos en el versículo 15, en cuanto a mí, dice Pablo, estoy presto, estoy listo, estoy ya en camino para predicaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y luego dice, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué dice no me avergüenzo? Además de que Pablo nos transmite que el Evangelio es poder, ¿por qué avergonzarse de predicar un poder que libera de la esclavitud? Pero hay más. ¿Por qué dice Pablo no me avergüenzo? Es la primera y la única vez que Pablo expresa esta palabra, no me avergüenzo del Evangelio. Bueno, Pablo conocía bien la cultura romana de su tiempo. Sabemos que todo Judea, todo Palestina en ese tiempo, incluso hasta más allá, hasta Persia, toda esa parte del globo terrestre estaba dominado por un único imperio, el Imperio Romano. Y era un imperio que no era
desde el punto de vista humano, ignorante. No es que en Roma eran pobrecitos, campesinos o paganos que no sabían leer. Para el tiempo de Pablo, Roma ya había producido grandes pensadores políticos considerados humanamente, grandes filósofos éticos considerados humanamente. Y todos los que hemos pasado por las aulas de primaria y secundaria o bachillerato, estudios preuniversitarios, hemos estudiado algunas de esas obras, de los clásicos romanos y griegos. Y si no lo han hecho, les sería muy bien hacerlo, especialmente a los jóvenes. A veces la improvisación intelectual al usar términos y palabras revela nuestra profunda ignorancia de las obras clásicas. No así para Pablo. Él sabía. Uno de esos famosos filósofos romanos se llamaba Marco Tulio Cicerón, conocido solamente por el nombre de Cicerón. Él murió en los años 60 antes de Cristo. Algunos piensan que fue quizás contemporáneo de Flavio Josefo, el gran historiador judío. Y nos interesa en esta mañana decir algo de Cicerón, porque él nos ha dejado una gran herencia para conocer quiénes eran y cómo pensaban los emperadores romanos. Y entonces él escribe un libro que se llama Del Oficio, o acerca de los oficios. Y este libro es un libro que los estudiantes de Juan Calvino en la Academia de Ginebra, cuando estaban en el tercer año de primaria, ya lo habían estudiado. Ya estaban preparados para entender los conceptos políticos claves del gobierno de una nación. Y en este libro se defendía el principio del deber, prioridad en servicio a la República. Y entonces Cicerón nos da a conocer de varios otros filósofos y juristas romanos. Séneca era uno de ellos. Su nombre completo era Lucio Anneo Séneca el Joven, político y filósofo estoico. Él todavía vivió hasta el año 4 antes de Cristo. O sea que los Herodes lo conocían a él. Herodes el Grande lo conocía a él. Sabían de él, estudiaban acerca de él. Y él también defendía el principio de una vida virtuosa. Pero con frecuencia eso era simplemente teoría. Él no vivía una vida virtuosa y se dice cómo hacía él de inmoral en Roma. Entonces, habían varios sabios romanos, sabios humanamente considerados. Quien era el emperador en tiempos de Pablo era el famoso llamado Calígula, así conocido por las películas actuales que muchos de ustedes han visto, ¿verdad? Pero su nombre completo era Cayo Julio César Augusto Germánico. Pero ya esa rimbombancia de nombres les da a usted una idea de quiénes pretendían ser. Y entonces Pablo va a anunciar el Evangelio a una Roma y a unos cristianos judíos de origen gentil y de origen judío en Roma, que estaban imbuidos de la filosofía y la ética y la ciencia y la literatura de estos grandes filósofos romanos. Y en ese contexto Pablo va a anunciar el Evangelio. Y entonces dice: no me avergüenzo del Evangelio. Y miren lo que un escritor llamado Suetonio es famoso por una obra que él publicó, que se llama La vida de los 12 Césares. Y ahí describe los actos buenos y malos de 12 emperadores
incluidos Calígula. Y esto es lo que él dice de Calígula. Claro, él lo describe y destaca varias virtudes de Calígula como rey, como príncipe, pero también lo describe como un monstruo. Y entonces dice que Calígula, en sus estados de locura, asesinaba a gente con causa o sin causa. Y entre líneas, literalmente dice así, de Calígula, del emperador que gobernaba Roma mientras Pablo escribía esta carta. Y mientras Pablo vivió en Roma, este Calígula era el rey en Roma. Y de este Calígula dice Suetonio así: a la inmensa barbarie de sus actos añadía aún la atrocidad de sus palabras. En términos castellanos nuestros, está diciendo así: tan asesino y tan delincuente como era, así de guaso y de malcriado era en sus discursos. Eso quiere decir Suetonio. Y luego añade más. Dice así: Calígula decía que ningún rasgo de su naturaleza aprobaba más que su adiastrepsia. Traducido a nuestro idioma común, ningún acto más de su naturaleza aprobaba y alababa más que su desvergüenza, como él mismo afirmaba de sí mismo. Ahora pueden entender por qué Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio que voy a anunciarles en Roma. Ustedes tienen en Roma a un emperador asesino, delincuente, sinvergüenza, que usa el poder para matar, para asesinar. ¿Cómo me voy a avergonzar de hablar del poder de la justicia de Dios en una nación cuya cultura es asesina y vergonzosa? ¿Les queda claro ahora por qué dice Pablo: no me avergüenzo del evangelio? Nosotros podríamos analizar la cultura, la literatura, la ética, la filosofía de nuestras grandes metrópolis en las que vivimos, ¿verdad? Entendiendo a los escritores de nuestras capitales de países, y especialmente en este siglo que nos ha tocado vivir, cómo filósofos llamados ilustrados promueven ideologías que lindan con la suciedad y el crimen y la desvergüenza. Nos tendríamos que avergonzar de explicar y predicar el evangelio en nuestras calles, en nuestras plazas públicas y donde quiera que Dios nos dé la oportunidad. Tendríamos vergüenza de anunciar a la gente que está esclavizada por la maldad, el pecado, la suciedad moral, y decirles: la vida que ustedes viven es producto de vuestra esclavitud a Satanás y a la maldad, pero hay un poder divino tan fuerte como la dinamita que lo puede sacar y puede romper esas cadenas y dejarlo libre para ser visto como justo delante de Dios. No me avergüenzo del evangelio. Ese es el segundo punto. ¿Queda claro, hermanos? Bien, vamos al tercer punto ahora. Dice así, el tercer punto: la salvación es ofrecida a todos, pero hay prioridad para los judíos. La congregación de Roma estaba compuesta por cristianos, pero étnicamente o desde el punto de vista del origen nacional, estaba compuesto en general por creyentes que
habían nacido gentiles, eran romanos o de diferentes otros lugares de Roma, porque Roma era la metrópoli, una ciudad metropolitana, cosmopolita, etc. Habían judíos, cristianos y gentiles que también eran cristianos. A ambos se dirige. Y probablemente Pablo ya había recibido críticas, como que Pablo es pro-gentil, porque además había gastado más de una década de su vida, había recorrido más de 10,000 kilómetros viajando por toda Asia y Grecia. Y probablemente algunos dicen, sí, claro, Pablo, erudito y todo, pero él es de allá de los gentiles, ¿verdad? Y predica a los gentiles, y él le gusta a los gentiles, es pro-gentil. Probablemente algo de eso estaba en el ambiente, porque Pablo estaba bien enterado de lo que pasaba en la iglesia de Roma. Y él tenía familiares en Roma, lo dice en el capítulo 16, versículos 10 al 15, ¿verdad? Ahí tenía familiares, amigos, y en ese tiempo había un tránsito muy fluido entre Roma y el resto de la oicúmene, o de la sociedad civilizada de Roma. Entonces Pablo estaba informado, y probablemente le transmitían las críticas que hacían a Pablo. Entonces Pablo dice, no, quiero ser muy claro, hermanos de Roma, sé que hay bastantes judíos aquí en la iglesia de Roma que ya son creyentes. Quiero decirles a ustedes que el evangelio y la salvación es ofrecida a todos, judíos y gentiles, pero hay prioridad al judío primeramente y también al griego. Y Pablo va a clarificar esto hasta la saciedad, hasta el capítulo 11 de su carta. Pero no tenemos tiempo para ir hasta el capítulo 11, ¿verdad? Entonces, que quede claro que Pablo aquí quiere decir, el evangelio que yo predico es el poder que revela la justicia de Dios, en el cual hay prioridad para los judíos, pero también incluye al gentil. Ese es el tercer punto. El cuarto punto. El evangelio muestra la justicia de Dios a los que tienen fe, y para que la fe crezca y se incremente. Eso es lo que dice la segunda parte del versículo 17, ¿verdad? La segunda parte del versículo 17 dice eso, que el evangelio es para todo el que cree, y es por fe y para fe. En otras palabras, Pablo ya había predicado muchísimo en otras partes del mundo, y los de Roma estaban enterados, y algunos sospechan que una de las críticas también a Pablo era esta: Pablo parecía antijudío y antiley. Lo acusaban de estar contra la ley o desechar la ley. Y Pablo va a explicar en detalle en el capítulo 3 el rol de la ley. Porque los judíos lamentablemente habían puesto su fe en lo que Pablo llamaba las obras de la ley para su salvación. Creían que haciendo cosas para Dios, cómo ir al templo, cómo dar diezmos, cómo hacer las fiestas que Dios les había mandado, pensaban que esas obras de la ley les iba a hacer justos delante de Dios. Es como si ellos dijeran: Dios, vengo hacia ti, he hecho muchas obras, tengo el derecho de que me declares limpio delante de ti. Esa era la idea popular que tenían muchísimos judíos. Y Jesús les dice: ¿saben qué? Lo siento mucho, hermanos judíos. No estamos en esa época. Quiero que se informen que habiendo venido Cristo a este mundo y habiendo entregado su vida de manera vicaria, es decir, en lugar de ustedes que creen, habiendo entregado su vida
de manera propiciatoria, es decir, para defenderlos a ustedes y para que Él absorba la ira de Dios y no les llegue a ustedes, habiendo Cristo muerto propiciatoriamente, habiendo Cristo sido hecho Señor sobre cielo y tierra, soberano sobre todo. Estamos en el nuevo pacto. Y en este nuevo pacto, en este nuevo arreglo entre Dios y Cristo, el único medio válido para que usted pueda ser declarado justo delante de Dios es que usted ponga su fe en Jesucristo. Y no en forma general. En el capítulo 3, Pablo declara qué debemos creer acerca de Jesucristo. Y lo dice con bastante claridad y énfasis. Dice, deben creer que Jesucristo es Hijo de Dios o Dios mismo, que tiene divinidad. Y tienen que creer que Jesucristo es verdaderamente hombre, ser humano. Y tienen que creer que resucitó. Y tienen que creer que hoy es el Señor de señores y el Rey de reyes. O sea, no es una fe general. Es en una palabra, es fe en la persona de Cristo, en quién es Él, que es Dios hecho carne. Y es una fe en la obra que Él hizo por nosotros. Él hizo un sacrificio expiatorio, un sacrificio propiciatorio y un sacrificio redentor. Esos términos están cargados de acciones que a veces no se han explicado. Ya expliqué la expiación. La expiación es una obra que Cristo hace hacia nosotros. Su muerte y derramamiento de sangre nos limpia del pecado. La expiación es hecha hacia nosotros. La propiciación es hecha hacia Dios. El sacrificio de Cristo en la cruz apacigua la ira de Dios que estaba por caer sobre nosotros. De manera que el cristiano no viene ante Dios temblando de miedo que Dios lo mate, porque no viene a enfrentar a un Dios airado, viene alegre delante de un Dios apaciguado por el sacrificio de Cristo. Esa es la propiciación, es una obra de Cristo hacia Dios, la expiación hacia el creyente. Nos limpia del pecado. Pero también Cristo hizo una obra redentora, es redentor. ¿Qué significa esto? En resumen, la imagen de redención es esta. En los tiempos de guerra, a veces el ejército que perdía tenía que volverse a su casa, como decimos en vulgar, con el rabo entre las piernas. ¿Entienden esa frase, verdad? Y dejaba detrás muchos prisioneros de guerra. Después pasaba un tiempo, se hacían las paces, empezaba la diplomacia y tenían que liberar prisioneros de guerra a un precio. A veces ese precio era dinero o firmar tratados de paz entregando pedazos de tierra al país que había vencido. El precio que se pagaba para que el ejército enemigo libere al soldado prisionero, ese precio era redención. Y Pedro lo declara en el capítulo 1. Vosotros sois comprados por redención, por precio. No con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Eso es redención. Entonces, tener fe en Jesucristo para salvación es creer en su persona y en su obra.
En su persona tenemos que creer que Jesucristo es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Eso confesamos cada vez que decimos el credo niceno-constantinopolitano. Y creemos en su obra redentora, nos ha comprado para ser libres por la fe. Su obra propiciatoria ha apaciguado a Dios y nos ha protegido de su ira. Expiatoria nos ha limpiado por su sangre. Y Juan lo declara así, que todo aquel que está en Cristo, por la sangre de Él, ha limpiado todas sus iniquidades. Muy bien, y ese es el cuarto punto. Entonces, en el cuarto punto queremos decir que el Evangelio muestra la justicia de Dios por fe. Fe en la persona y obra de Cristo, no una fe general. Ustedes son bendecidos porque tienen los credos y las confesiones que explican en detalle la persona y la obra de Cristo. Finalmente, el Antiguo Testamento ya afirma, y esto se dirige por supuesto a los judíos, miembros de la iglesia en Roma. El Antiguo Testamento confirma esa relación inextricable que existe entre la justicia de Dios y la fe. Y con eso concluye Pablo. Dice, porque conforme está escrito, conforme dice el código escrito, eso es lo literal que dice Pablo aquí, conforme lo declara el código escrito, el justo por la fe vivirá. En resumen, el justo por la fe tendrá vida eterna. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Padre, gracias por regalarnos en Cristo esta salvación. Ayúdenos, Padre, a creer con claridad en nuestra mente y corazón en la persona y la obra de Cristo, trayendo a nuestra mente que todo lo que Cristo hizo en la vida, en su muerte, en su resurrección y en su señorío hoy, lo ha hecho por nosotros. Y en Él, como dice Pablo, somos más que vencedores. Ayúdenos en nuestra fe. Fortalezca la fe de su iglesia aquí en Tepeyac, en Costa Rica, en nuestra América Latina y en el mundo entero. Por Cristo Jesús. Amén.